El reloj en contra. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como todos los días, pero aquella mañana Lucía Ramírez no abrió los ojos de inmediato. Había dormido poco y mal. Pasó gran parte de la noche dándole vueltas a una preocupación que venía arrastrando desde hacía semanas, el temor constante de perder su trabajo. Aunque se consideraba buena en lo que hacía, la empresa donde trabajaba, Balbuena y Asociados, era famosa por su disciplina estricta, casi militar. Bastaba un error pequeño para quedar señalado, y llegar tarde era prácticamente un pecado imperdonable. Lucía tenía 28 años, vivía en un pequeño apartamento en el barrio Restrepo de Bogotá, y cada mañana debía recorrer casi una hora en transporte hasta llegar a la imponente Torre de Cristal donde estaba ubicada la firma. Ya le habían hecho 2 advertencias formales por retrasos, uno por un accidente de tránsito que bloqueó toda la avenida, y otro porque el Transmilenio se quedó varado. Excusas que no importaban, para su jefe, el tiempo lo era todo. Aquella mañana, después de apenas 5 minutos de duda, se levantó, se duchó rápido y se vistió con lo primero que encontró, una blusa blanca y un pantalón negro que había dejado planchado la noche anterior. Mientras se amarraba el cabello en una coleta, miró el reloj de pared, 6:35 de la mañana. Todavía tenía algo de margen. Pero lo que no sabía era que, ese día, el destino le tenía preparado un giro inesperado. El trayecto que cambió todo. Lucía bajó corriendo las escaleras de su edificio, pues el ascensor estaba dañado desde hacía días. Afuera, el aire frío de la mañana golpeó su rostro. Llamó un taxi por aplicación, pero todos aparecían ocupados. Miró el reloj otra vez, 6:50 de la mañana. Se le hizo un nudo en el estómago. No puedo llegar tarde otra vez, murmuró para sí misma, con la respiración agitada. Finalmente, a las 7:05, un vehículo se detuvo frente a ella. No era un taxi común, era un auto negro, elegante, con vidrios polarizados. El conductor bajó la ventanilla y la miró. ¿Lucía Ramírez?, preguntó con voz firme. Ella dudó un instante. No recordaba haber solicitado un auto así. Pero el hombre agregó. Lo envió alguien que quiere hablar con usted en el camino. Suba, no se preocupe. La joven vaciló. Algo en su interior le decía que aquello era extraño, pero otra parte, la más práctica, le recordaba que el reloj no se detenía y que ya iba tarde. Finalmente, respiró hondo, abrió la puerta y subió. El interior del vehículo olía a cuero y perfume caro. Frente a ella, en el asiento trasero, estaba un hombre de mediana edad, traje oscuro y mirada serena. Buenos días, señorita Ramírez, saludó con una ligera sonrisa. Sé que esto le parecerá raro, pero necesitaba hablar con usted. No tomará mucho tiempo, y la llevaremos a su trabajo. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Quién era él? ¿Por qué sabía su nombre? La oficina implacable. Mientras el auto avanzaba por las calles congestionadas, en la Torre de Balbuena y Asociados el ambiente era como siempre, rígido, casi sin espacio para la humanidad. En el piso 14, los empleados ya estaban sentados frente a sus computadores a las 7:55 de la mañana en punto, con el sonido constante de teclados y teléfonos sonando. En ese lugar, cada minuto contaba. Don Ernesto Balbuena, el dueño de la firma, solía decir que el que no controla el tiempo, no controla nada. Esa frase estaba incluso enmarcada en la entrada principal. Cuando el reloj digital de la recepción marcó las 8 de la mañana, Balbuena salió de su despacho. Alto, de cabello gris y traje impecable, caminó lentamente entre los cubículos observando que todo estuviera en orden. Notó que el puesto de Lucía seguía vacío. Frunció el ceño. Tercera vez, murmuró con frialdad. Y la última. El ingreso tardío. Lucía llegó finalmente a las 8:10 de la mañana. Corrió hacia el ascensor y apretó el botón con desesperación. Sentía la presión en el pecho, sabía que estaba en juego no solo su puesto, sino su reputación. Cuando por fin entró a la oficina, todos los rostros se giraron hacia ella. Los tacones resonaban sobre el piso brillante mientras avanzaba hacia su cubículo. Pero antes de sentarse, escuchó la voz grave de su jefe. Señorita Ramírez, dijo, con un tono que helaba la sangre. Lucía levantó la mirada y lo vio, de pie, en la puerta de su despacho.
Sus brazos cruzados y la expresión de disgusto dejaban claro que no había espacio para disculpas. Son las 8:10, continuó. Y usted sabe lo que significa. Un silencio pesado invadió toda la oficina. Los compañeros la observaban de reojo, algunos con compasión, otros con una curiosidad casi morbosa. Lucía intentó hablar. Lo sé, señor Balbuena, pero por favor, déjeme explicarle. Él levantó una mano en señal de silencio. No es la primera vez. Aquí no trabajamos con excusas. La advertí 2 veces. Recoja sus cosas, está despedida. Las palabras fueron un golpe en el estómago. Sintió un calor subirle a la cara, las lágrimas amenazaban con salir. No podía creerlo. Había trabajado tanto, se había esforzado en cada detalle, y todo se desmoronaba en cuestión de segundos. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. El recuerdo de aquel misterioso hombre en el auto, y la razón de su retraso, la hicieron erguirse con una fuerza que ni ella misma esperaba. Espere, dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Si me va a despedir, al menos permítame mostrarle quién fue la razón de mi retraso. Un murmullo recorrió la oficina. Los empleados se miraron entre sí, intrigados. Balbuena arqueó una ceja, visiblemente molesto pero también curioso. ¿Y quién es?, preguntó con sarcasmo. ¿Va a decirme que la trajo el presidente de la República? Lucía respiró hondo, dio un paso atrás y señaló hacia la puerta de entrada de la oficina. No, dijo con firmeza. Pero está ahí. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. La puerta de cristal se abrió lentamente, y lo que vieron hizo que el aire pareciera congelarse en la sala. Un hombre elegante, acompañado por 2 miembros de seguridad, entró con paso tranquilo. Su sola presencia imponía respeto. Lucía sabía que, en ese instante, nada volvería a ser igual. El hombre que nadie esperaba. El silencio en la oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se movía, nadie respiraba demasiado fuerte, todos estaban clavados en la figura que acababa de entrar por la puerta principal. El hombre era alto, de cabello peinado hacia atrás con unas discretas canas en las sienes, traje oscuro perfectamente cortado, y un aire de autoridad que parecía llenar la habitación sin esfuerzo. A su lado, 2 guardaespaldas con auriculares transparentes vigilaban cada rincón, como si de pronto la oficina de Balbuena y Asociados se hubiera transformado en un evento de alto nivel político o empresarial. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza descomunal. Ella misma apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Horas antes, cuando aquel hombre la recogió en el auto negro, no entendía por qué alguien tan importante querría hablar con una empleada común. Pero ahora, al verlo cruzar esa puerta, comprendió el peso que podía tener su presencia. Don Ernesto Balbuena, el jefe implacable, permaneció de pie con la mandíbula apretada. Nadie estaba acostumbrado a verlo perder el control de su expresión, pero esta vez, cuando reconoció al recién llegado, el gesto de sorpresa fue imposible de disimular. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó. Buenos días, Ernesto, respondió con calma. Vine a acompañar a la señorita Ramírez, y de paso, a tener una conversación pendiente contigo. Los empleados se miraron unos a otros, boquiabiertos. Nadie entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que Lucía, la muchacha discreta que apenas hablaba con los demás, hubiera llegado acompañada de un personaje de esa magnitud? El rumor que corría como pólvora. El murmullo creció entre los escritorios, como una ola imparable. Algunos intentaban reconocer al hombre. Una secretaria susurró. «Es Julián Andrade, el inversionista». ¿El Julián Andrade?, respondió otro, incrédulo. ¿El mismo que tiene acciones en media ciudad, el del consorcio inmobiliario? Las miradas regresaron a Lucía, como si ella de repente fuera alguien completamente distinta. Los rumores se expandían a toda velocidad, pero ninguno alcanzaba a describir lo que realmente sucedía. Balbuena se aclaró la garganta, recuperando un poco de su aplomo. Caminó unos pasos hacia el visitante y estiró la mano en un gesto forzado. «Señor Andrade, qué sorpresa. Si hubiera sabido de su visita, habría preparado la sala de juntas». El inversionista ni siquiera se inmutó. En lugar de estrecharle la mano, giró el rostro hacia Lucía. «Por favor, siéntate», le dijo en voz baja,
con una cortesía que descolocó a todos. Lucía dudó, pero obedeció. Sentía las miradas clavadas en su espalda. La conversación inesperada. Ernesto, continuó Andrade, dirigiéndose al jefe. Encontré a la señorita Ramírez esta mañana y decidí traerla personalmente. Teníamos que conversar sobre un proyecto, y me pareció más práctico que viniera conmigo. Un silencio helado siguió a esas palabras. Balbuena parpadeó varias veces, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Usted la trajo?, repitió, incrédulo. Así es, contestó el hombre, con naturalidad. Y me alegra que lo hiciera, porque así también puedo ver cómo trata usted a sus empleados. Los murmullos en la oficina se intensificaron. Nadie podía creer la escena, el hombre más poderoso de la ciudad, hablando en defensa de una empleada a la que acababan de despedir frente a todos. Lucía, por su parte, sentía una mezcla de alivio y miedo. Estaba agradecida de no estar sola, pero también temía las consecuencias de aquella confrontación. El pasado oculto. Balbuena, intentando recuperar su autoridad, se inclinó levemente hacia Andrade. No me malinterprete, dijo en tono seco. La señorita Ramírez ha incumplido con la puntualidad en más de una ocasión. Aquí todos cumplen las reglas, sin excepciones. El inversionista lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. ¿Reglas? Claro. Pero hay una diferencia entre reglas y abuso, Ernesto. Y usted lo sabe. La tensión era insoportable. Los empleados contenían la respiración, conscientes de que estaban presenciando un enfrentamiento entre dos gigantes. Lucía apenas podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible que ese hombre supiera tanto sobre ella? ¿Por qué se interesaba en defenderla de esa manera? Entonces, Andrade dio un paso más hacia adelante y bajó la voz, aunque todos alcanzaron a escucharlo. ¿Recuerda hace 5 años, cuando necesitaba financiamiento para su expansión y nadie creía en usted? Preguntó con tono cortante. ¿Recuerda quién puso la firma para que este edificio se construyera? Balbuena tragó saliva. Los colores desaparecieron de su rostro. Fui yo, continuó Andrade. Y lo hice con una condición, que esta empresa tratara a las personas como seres humanos, no como máquinas. Un murmullo aún más fuerte recorrió la oficina. Lucía lo miraba, completamente atónita. Ahora entendía por qué aquel hombre tenía tanto interés en lo que pasaba en Balbuena y Asociados. Una decisión pendiente. El jefe intentó recomponerse, pero sus palabras sonaban débiles. No tiene idea de cómo funcionan las cosas aquí. Tengo más idea de la que cree, lo interrumpió Andrade con dureza. Y no pienso permitir que una persona como Lucía pague las consecuencias de su arrogancia. El silencio regresó, pero ahora era distinto, se sentía cargado de expectativa. Los empleados miraban a su jefe, esperando ver cómo reaccionaba ante aquella humillación pública. Lucía, con las manos temblorosas sobre sus rodillas, apenas podía respirar. Su vida laboral pendía de un hilo, y todo dependía de lo que pasara en los próximos minutos. Andrade dio un paso hacia atrás, se acomodó la chaqueta y dijo con voz firme. La señorita Ramírez no irá a ninguna parte. Si usted no lo entiende, hablaremos directamente con la junta directiva. Balbuena lo miró con furia, pero también con miedo. Sus labios temblaron un instante, antes de forzar una sonrisa amarga. Muy bien, dijo finalmente. La señorita Ramírez se queda. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Pero Andrade no había terminado. Se inclinó hacia Lucía y le dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Esto apenas comienza. Tú no sabes el lugar que tienes en todo esto, pero lo descubrirás pronto. Lucía se estremeció. Su vida había cambiado por completo en cuestión de minutos. Y en lo profundo de su corazón, comprendió que aquel misterioso hombre no solo había salvado su trabajo, sino que estaba a punto de arrastrarla a un mundo que nunca imaginó. La verdad detrás del acompañante. La oficina de Balbuena y Asociados nunca había estado tan en silencio. Ni siquiera en las madrugadas, cuando los pasillos quedaban vacíos, se respiraba tanta tensión como en ese instante. Los empleados permanecían quietos, como si hubieran sido convertidos en estatuas de sal. Lucía tenía las piernas débiles, sentía que si se levantaba se derrumbaría en el acto. La mirada de todos estaba fija en ella,
pero sobre todo en el hombre que había llegado a cambiarlo todo, Julián Andrade. El inversionista, con sus ojos claros y un porte que imponía, mantenía su calma, como si todo estuviera calculado. A su alrededor, la atmósfera pesaba con la densidad de un secreto a punto de revelarse. Una invitación inesperada. Lucía, dijo Andrade con voz firme, pero suave. Te invito a caminar conmigo. Ella dudó. Miró a Balbuena, que tenía el rostro rojo de rabia contenida. Miró a sus compañeros, que no podían ocultar la mezcla de curiosidad y desconcierto. Finalmente, se levantó. Los pasos de ambos resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigían hacia la sala de juntas, seguidos por los ojos incrédulos de todos. Cuando la puerta se cerró, el murmullo se desató afuera como una tormenta. La verdad detrás del acompañante. La oficina de Balbuena y Asociados nunca había estado tan en silencio. Ni siquiera en las madrugadas, cuando los pasillos quedaban vacíos, se respiraba tanta tensión como en ese instante. Los empleados permanecían quietos, como si hubieran sido convertidos en estatuas de sal. Lucía tenía las piernas débiles, sentía que si se levantaba se derrumbaría en el acto. La mirada de todos estaba fija en ella, pero sobre todo en el hombre que había llegado a cambiarlo todo, Julián Andrade. El inversionista, con sus ojos claros y un porte que imponía, mantenía su calma, como si todo estuviera calculado. A su alrededor, la atmósfera pesaba con la densidad de un secreto a punto de revelarse. Una invitación inesperada. Lucía, dijo Andrade con voz firme, pero suave. Te invito a caminar conmigo. Ella dudó. Miró a Balbuena, que tenía el rostro rojo de rabia contenida. Miró a sus compañeros, que no podían ocultar la mezcla de curiosidad y desconcierto. Finalmente, se levantó. Los pasos de ambos resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigían hacia la sala de juntas, seguidos por los ojos incrédulos de todos. Cuando la puerta se cerró, el murmullo se desató afuera como una tormenta. Dentro, en la penumbra iluminada por la luz filtrada de las persianas, Andrade tomó asiento y señaló la silla frente a él. Quiero que entiendas por qué estoy aquí, empezó, entrelazando los dedos sobre la mesa. Y sobre todo, ¿por qué no podía dejar que te despidieran? Lucía lo observó en silencio. Su corazón latía tan fuerte que casi no escuchaba nada más. El vínculo secreto. Conocí a tu madre hace muchos años, continuó Andrade, mucho antes de que nacieras. Las palabras la golpearon como un relámpago. ¿Ah, a mi madre? Repitió, sin comprender. Sí. Era una mujer extraordinaria. Inteligente, trabajadora, con una fuerza de voluntad que pocas veces he visto. Yo estaba en los primeros años de mi carrera como empresario, y ella fue una de las pocas personas que creyó en mí cuando nadie lo hacía. Lucía tragó saliva. Su madre había muerto cuando ella era pequeña, y nunca había escuchado demasiados detalles sobre esa etapa de su vida. Cuando falleció, yo estaba fuera del país. No llegué a tiempo para despedirme. Fue una deuda que me quedó clavada en el alma. Andrade bajó la voz, quebrándola apenas. Y cuando supe de ti, de tu esfuerzo por abrirte camino, decidí observar de lejos. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Está diciendo que me conoce desde hace tiempo? El hombre asintió lentamente. Mucho más de lo que imaginas. Y hoy, al verte humillada injustamente por este hombre, señaló la puerta con un gesto, supe que había llegado el momento de intervenir. No podía seguir en las sombras. La confesión. El silencio se alargó. Lucía buscaba sentido en todo aquello. Algo dentro de ella quería creerle, pero otra parte temía ilusionarse. ¿Por qué ahora? Preguntó, con voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijo antes? Andrade respiró hondo. Porque no quería condicionarte. Tenías que demostrarte a ti misma que podías forjar tu camino. Y lo hiciste, trabajaste duro, te levantaste cada mañana sin ayuda, construiste tu propia reputación. Si me hubiera acercado antes, todo habría parecido un favor, una dádiva. Y no era justo para ti. Lucía bajó la mirada. Una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Y qué soy yo para usted? Susurró. La respuesta llegó como un trueno. Eres la hija que nunca pude reconocer. Lucía levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Qué está diciendo? Tu madre y yo.
Andrade titubeó, por primera vez vulnerable, tuvimos una relación. Las circunstancias nos separaron, y ella nunca quiso que cargara con el peso de mis batallas. Pero cuando naciste, supe en el fondo que eras mi sangre. No pude confirmarlo en su momento, pero nunca dejé de saberlo aquí, se llevó la mano al pecho. Y al verte, la certeza se hizo innegable. El enfrentamiento final. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era Balbuena, con el rostro desencajado. ¿Qué clase de circo están armando aquí?, rugió. Andrade se levantó despacio, imponente, como un gigante frente a él. El tipo de circo que se acaba de terminar, Ernesto. Porque desde este momento, las cosas en esta empresa cambiarán. ¿Cree que puede venir a decirme cómo manejar mi compañía?, escupió Balbuena, temblando de furia. No, Ernesto, replicó Andrade con calma. No vengo a decírtelo. Vengo a decidirlo. De su portafolio sacó un sobresellado. Lo arrojó sobre la mesa, y al abrirlo, Balbuena quedó pálido. ¿Qué es esto?, murmuró. La compra de tus acciones. Desde hoy, Balbuena y Asociados ya no te pertenece, dijo Andrade. Tenías deudas, recordemos. Yo las adquirí silenciosamente. Ahora, la empresa es mía. Un grito ahogado escapó de los labios del antiguo jefe. Los empleados, al enterarse minutos después, estallaron en murmullos y preguntas. Todo lo que conocían había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. El nuevo comienzo. Andrade se giró hacia Lucía. Esta empresa es tuya tanto como mía. No porque seas mi hija, sino porque has demostrado que lo mereces. Yo puedo darte recursos, pero el liderazgo, tendrás que construirlo con tu carácter. Lucía temblaba. Todo lo que había conocido estaba patas arriba. De ser la empleada más vulnerable, acababa de convertirse en el centro de un imperio. No sé si estoy lista, dijo, con honestidad. Andrade sonrió con ternura. Nadie lo está al principio. Pero yo estaré a tu lado. Y tu madre estaría orgullosa de ti. Lucía cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente.